Esta historia está basada en hechos reales. Tú decides si creer o no. Mucha gente habla de los fantasmas, seres que pertenecieron a este mundo, pero que por alguna razón están atrapados. Dejaron algún asunto por resolver, pero ¿por qué los animales pueden ver a estos seres? Mejor dicho, ¿los humanos podríamos llegar a ver fantasmas? Pues si quieres saber la respuesta, quédate a ver el video completo. Entonces comencemos. José era un hombre de 30 años muy trabajador. Él era feliz, no poseía ninguna fortuna, pero tampoco le faltaba nada. Además, él estaba casado. Su esposa siempre iba a misa todos los domingos, pero por culpa del destino, su esposa falleció de cáncer. José no volvió a ser el mismo. Desde ese entonces, su carácter cambió drásticamente. Además, dejó acumular muchas deudas que antes de su grave infortunio siempre las pagaba a tiempo. José se la pasaba bebiendo día y noche, ya que era la única forma de olvidarse de su difunta esposa. Pero un día supo sobre un chamán, un brujo experto en el arte de la hechicería. José, al enterarse de aquel sujeto, fue hacia su casa y le ofreció dinero, y si era necesario le daría su propia casa para que él permita que pueda ver a su difunta esposa. El chamán accedió, pero le advirtió que no se haría responsable de lo que pasaría después. José solo quería ver a su esposa, no le importaba cuál fuese el precio que tenga que pagar. Él ya estaba muy decidido. Entonces el brujo le dijo que debe levantarse muy temprano y recoger las lágrimas de un perro, y que se las aplicara en sus ojos. Luego debería esperar a la noche, y si no funcionaba tendría que repetir el proceso hasta que dé resultado. Entonces José fue a casa y lo pensó, pero su decisión fue rápida. Se acostó muy temprano. Al día siguiente salió de su casa y recogió las lágrimas del perro y se las aplicó. Él no tenía muchas esperanzas de que esto funcione, pero lo hizo y nunca se imaginó lo que sucedería. Esa noche José esperó. Entonces fue al patio y se quedó allí hasta que pase algo. José estaba por irse a dormir, pero de repente sintió un leve empujón. José estaba muy contento, ya que él estaba seguro de que se trataba de su esposa, pero no se imaginaría lo que iba a pasar al darse la vuelta. José dio la vuelta y miró a una multitud que caminaban sin rumbo. Estaban por todos los lados. José estaba muy asustado. Él no se esperaba esto. Empezó a correr, pero dio pocos pasos y tropezó. De repente José despertó cerca de un enorme peñasco, donde cientos de almas se derrumbaban. José estaba pasmado con tal escena. Al ver que las almas se derrumbaban y al llegar al fin del peñasco desaparecían en una enorme llama que atraía a todas las almas. Frente a esta escena, José perdió la conciencia, pero al despertarse, no estaba en el patio de su casa, sino en un peñasco muy profundo. Se levantó y corrió hacia donde habitaba el chamán. Le reclamó por haberle hecho pasar un muy mal rato, y además él no pudo ver a su esposa. El chamán le explicó que su mujer de seguro no estaba entre esas almas perdidas. José le dijo que le diera algo para ya no ver esas almas perdidas. El chamán le dijo que compre una bandeja que no haya sido estrenada y que se refleje en sus ojos, y luego dejaría de ver las almas. Así lo hizo, y tal como dijo el chamán, nunca volvió a mirar a las almas y siguió su vida normalmente. Pero luego esta historia fue contada por muchos, ya que José así lo quiso, para prevenir a las demás personas que no hagan eso, ya que esa experiencia atroz nunca se borrará de la mente de José.